no. De verdad, es un técnico, sí, tiene que sonar. Buenas y bienvenidos a Toning y Punto. Hoy vamos a hablar sobre el LED, el LCD y el plasma. ¿Qué es mejor comprar o cuándo es mejor comprar una cosa o la otra? Empezamos. Bueno, siempre que vamos a comprar una televisión nueva nos salta la duda de si compramos una televisión de plasma, una de LCD o una LED. Bueno, pues hoy vamos a intentar aclararos esa duda y explicaros cada una de ellas para que podáis tomar la mejor decisión. Vamos a empezar con el plasma. ¿Qué es? Bueno, pues la televisión de plasma básicamente está compuesta por unas luces que están alrededor de la pantalla y que son hechas con gases, como el neón que tenéis en la cocina o cualquier fluorescente que tengáis. Vale, pues es básicamente lo mismo. Estas luces iluminan todo el resto de la pantalla y así se ve la imagen. Y respecto a los colores, pues básicamente es muy parecida a lo que podríamos decir como una pantalla de cine. Entonces, si os gusta mucho el cine y queréis tener como una salita de cine o que el espacio donde tengáis la televisión sea muy parecido a como estar en el cine cuando veis una película, pues esta es muy buena opción. Ahora sí, siempre que compréis una tele de plasma, lo normal es comprarla de más de 37 pulgadas. ¿Por qué? Porque la televisión de plasma de menos de 37 pulgadas no se ve bien, los píxeles no son buenos y el movimiento no se ve adecuadamente. Con lo cual, si os vais a comprar una tele grande de más de 37 pulgadas, lo normal es comprársela una de plasma. ¿Por qué? Porque la imagen es más nítida y es mucho mejor. Básicamente es cómo funciona. Otra de las cosas malas es que tienes que recargar el gas cuando se acabe, porque al ser gas pues se acaba. Son teles un poquito más gordas o más gruesas que las LCD o las LED, básicamente por las luces que tienen, que son de tubos de gas. Entonces pues son un poquito más anchas que las teles de LED, pero merecen la pena. Vamos a pasar a las de LCD y LED, que básicamente la tecnología es muy parecida o casi igual. ¿Por qué? Porque los dos están compuestos por LED. Lo que pasa es que las LCD tienen los LED igual que las de plasma, o sea, en los laterales o encima o abajo de la pantalla. Y de ahí llevan la luz al resto de la pantalla. Mientras que las LED tienen todos los LED durante toda la pantalla, con lo cual la imagen suele ser un poquito más nítida. Como os he dicho antes, normalmente son pantallas mucho más planas, mucho más finitas, y normalmente si os vais a comprar una televisión de menos de 37 pulgadas, pues esta es la opción más recomendable. ¿Por qué? Porque el movimiento se ve mucho mejor, porque la iluminación se ve mucho mejor y sobre todo porque los píxeles y los colores se ven mucho más nítidos que en una de plasma. Y básicamente es un poco esta la diferencia. También hay que recordar que las LCD y las televisiones LED no disponen de mercurio en sus componentes y además gastan muy poquita electricidad, incluso hasta un 40% menos de electricidad gastan este tipo de televisiones, con lo cual, bueno, pues a todos los que os guste estar contentos con el medio ambiente y bueno, apoyar todas estas causas, pues también es una muy buena opción. Las televisiones de plasma no tienen tanta nitidez como las televisiones de LED. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en televisiones pequeñas esta tecnología de plasma pues no está tan conseguida. Ahora mismo han empezado a sacar las televisiones Full HD en plasma, que están geniales. Ya os digo, para televisiones grandes básicamente para mí es la mejor opción, aunque los fabricantes, como ya sabéis, han apostado muchísimo, mucho por las televisiones LED, sobre todo las LED. Las LCD se han dejado sobre todo para monitores de ordenador, así que lo que más vais a encontrar en el mercado son televisiones de LED. Pero yo os recomiendo, si son televisiones de más de 37 pulgadas, comprar la de plasma, aunque es verdad que bueno, pues es menos coherente con el medio ambiente y hay que recargar el gas una vez pasados unos años, pero ya os aseguro que el gas dura bastante como para que cuando tengáis que cambiar el gas de estas televisiones, básicamente vais a querer ya cambiar de televisor, con lo cual no os vais a gastar el dinero en comprar más gas o en recargarlas, porque las televisiones van a estar mucho más baratas y vais a tener una calidad bastante superior a la que teníais con estas televisiones. Y básicamente eso, recordaros, televisiones de menos de 37 pulgadas de tipo LCD o LED son un poco parecidas, básicamente es lo mismo, lo único que las LCD
se empieza a oscurecer desde el centro de la pantalla y van perdiendo calidad de imagen, mientras que las LED no les pasa esto, sino que se oscurece toda la pantalla a la vez, con lo cual, bueno, pues al final hay que ver todo esto. Y si queréis televisiones de más de 37 pulgadas, pues directamente iros al plasma, porque es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado con este tipo de teles, aunque las televisiones LED y LCD le están comiendo mucho terreno y, como ya os he dicho, los fabricantes están sobre todo apostando por esta nueva tecnología de televisores LED. Y bueno, aparte de lo que es los píxeles, las pulgadas, etcétera, que también hay que mirar muchas cosas cuando se va a comprar una nueva televisión, pero por lo menos para que sepáis qué es y de qué se trata una televisión de plasma, una LCD y una LED, y qué diferencias hay entre ellas, que como ya veis no son muy diferentes unas de otras. Pues nada, espero que nos sigáis en todas las redes sociales, que nos comentéis aquí abajo, que le deis like al vídeo y que os suscribáis, que es gratis y que no os cobramos. Hasta luego, puntos.